Estamos aquí en vivo. Sí, muy bien, se escucha. Buenas noches. Sí, buenas noches. Gracias por contactarte, Pati Silva. Estamos al aire aquí en el programa Saberes Ancestrales. Vamos a hacerte una entrevista y también vamos a programar algunas canciones que ella nos ha compartido muy amablemente. Pati es una estudiante de náhuatl, originaria de Cuscatán, San Salvador, integrante de 6 grupos salvadoreños de canto popular y memoria histórica entre 1981 y 2014. También es pintora, fotógrafa y artesana de ecojoyas y joyería textil. Entonces vamos a hacerte la primera pregunta, Pati Silva. ¿Qué es para usted la música popular? Bueno, también yo quisiera dar un saludito, ¿verdad? Buenas noches a toda la audiencia de Radio Yuca y de este programa Saberes Ancestrales. Es una pregunta muy interesante y también, pues sí, amplia de responder, ¿verdad? Pero digamos en principio que la música popular es la que expresa, si le podríamos decir, sentires y pensares, sentipensares, ¿verdad? De diversos sectores o de comunidades. Pueden ser sectores grandes, ¿verdad? Mayoritarios, o también comunidades locales pequeñas, también representar regiones, también representar grupos, por ejemplo, laborales, campesinos, obreros de diferentes poblaciones y variedad de grupos, ¿verdad? Además, otra característica, pienso yo, ¿verdad? Que su voz o la voz que escuchamos de esta música popular no se difunde por medios oficiales, sino que a veces es en boca o a nivel de, son sectores subalternos que a veces no tienen acceso a medios oficiales como radio y televisión. Igual, ¿verdad? Se transmiten de unos a otros y el contenido sí es variado, porque se ha creído a veces que la música popular solo es la música de lucha o que denuncia desigualdad y eso, pero también hay diferentes temáticas que se abordan, el carácter festivo de una celebración patronal o, por ejemplo, canciones de amor o relacionadas con el oficio, por ejemplo, las cortadoras, el carbonero, que también entran dentro de esta categoría, ¿verdad? Y las de inspiración folclórica, ¿verdad? Por su ritmo o por que representa un pueblo ancestral. Gracias, Pati, por aclararnos el panorama respecto a la música popular. ¿Qué instrumentos musicales se utilizan en la música popular? Sí, digamos, vamos a ver, depende, ¿verdad? Hay algunos que son de inspiración de pueblos ancestrales, por ejemplo, en el área de la percusión, podemos mencionar el tamborón, ¿verdad? El mismo teponahuaste, que está bastante en desuso, pero que también es parte de nuestra historia musical, ¿verdad? Sobre todo de pueblos originarios. Hay otros muy interesantes, por ejemplo, rasga o quijada de burro, que es un instrumento de percusión que se toma en la mano y es efectivamente la quijada de un caballo o de un burro. Hay los dientes flojos que vibran, es lo que suena y permite el ritmo. También en las costas, en las zonas mareñas, hay carapachos de tortuga. A nivel melódico, eso es como percusión, ¿verdad? A nivel melódico hay pito, de barro, de carrizo. Y otro instrumento se me queda dentro de la percusión, aunque podés sacar melodías, es la marimba de ar. Fue bien bonito este año en la celebración del Año Nuevo Nahua y Año Nuevo Maya, que visitamos Izalco y conocimos allá a don Julio González, que es un excelente instrumentista de la marimba de ar, pero además él es un luthier, entonces él construye estas marimbas, ya sea grandes o de arco, ¿verdad? Y hay otros instrumentos, por ejemplo, que son regionales, la guitarrilla, la chona, que no se nos quede, ¿verdad? Que es una variante del guitarrón mexicano. Se han hecho algunos estudios, no salvadoreños, sino que del Instituto Smithsonian, y habla de que esta chanchona es del oriente del país
y porque yo les mencioné en el grupo de marimbas había un guitarrón y una vihuela, ¿verdad? Entonces yo le digo, y su chanchona, y solo se pusieron a reír. Entonces yo no le dicen así aquí en Occidente. Y resulta que revisando, ¿verdad? Es de Oriente, es más, la chanchona la hacen en San Miguel, esas zonas con cuerdas de tripas de cerdo. O sea, es una variante hechiza, digamos. Y para parte melódica usan 2 violines y ya es un género, que es una combinación, ¿verdad? de la ranchera mexicana con la cumbia, y hay festivales en El Salvador, y como hay mucha migración en Estados Unidos igual. Ahora, los instrumentos ya, por ejemplo, vimos a Mercedes Sosa y a otros ya tocando con guitarra, violines, ¿verdad? Teclado, batería, ya nada acústico, ¿verdad? Esos son los instrumentos, Elías. Sí, gracias por ahí mencionarnos algunos que no los conocíamos. Bueno, de hecho yo que soy de Occidente, desconocía de esta chanchona. Sí, muy bonito conocer todo esto, pues porque es un tema que poco o nada se ha explorado. Bueno, poco aquí en El Salvador, lastimosamente. Pero bueno, qué bueno que usted está ahí empeñada en ocupar el instrumento. Que se llama La Voz de los Ancestros, de Juan Carlos Miguel. Sí, ha hecho una investigación sobre instrumentos musicales de Cuscatán. También Salvador Marroquín, Araceli Mejía, que son percusionistas y que conocen toda una instrumentación ancestral en El Salvador. Sí, de hecho a Juan Carlos Miguel tuvimos el honor de entrevistarlo hace un par de semanas aquí en este programa. Ha quedado el podcast ahí. De hecho también este programa, esta entrevista se va a grabar y va a quedar ahí a disposición de quienes lo quieran escuchar cuando quieran, ¿verdad? Ahí sin importar dónde estén. Así que comentarles eso para quienes están ahí pendientes de la radio. Pueden escribirnos a 7009-2563 aquí en WhatsApp. Le vamos a dar lectura a sus preguntas y sus comentarios. Vamos a continuar con la entrevista, Pati, sobre, bueno, sabemos que fuiste parte de un grupo Kutumay Winama. Tiene una canción muy significativa, y por qué Amá, que luego lo vamos a reproducir. Si quieres empezamos a hacer preguntas ya relacionadas a las canciones específicamente y tal vez las podemos reproducir. No sé. Pero queríamos saber un poco así cómo fue su experiencia al estar en este grupo de tan importante renombre dentro y fuera del país. En Winama. Exacto. Sí, bueno, Winama existió entre 1981 y 1988. Significa tu pueblo, ¿verdad? Del botón nunca. Yo al viajar un poco y conocer pueblos, sobre todo en Honduras, me di cuenta que los lencas no solo tienen la lengua postón, que también care o careces, le llaman ellos, colo, cerquines, son diferentes lenguas dentro del mismo grupo, ¿verdad? Pero entonces nosotros según las traducciones de María de Barata, Winama significa tu pueblo. Era un grupo vocal, eran 5 voces, ¿verdad? La armonía vocal, el trabajo, o sea, nosotros buscamos hacer una reacción a todo el americano que había en ese momento, en los 80, por todo el exilio chileno, ¿verdad? Después del golpe de Estado que le dieron en el Palacio de la Moneda allí, de verdad. Entonces había una gran migración y fue un impacto en todo el mundo. Entonces zampoñas, las quenas y el charango. Entonces nosotros queríamos tener una identidad salvadoreña o centroamericana, por eso estos instrumentos que te menciono, la mayoría los incorporamos. Allí en Torqueamá aparece chanchona, aparece guitarría, que es un instrumento local, y la charrasca o quijada de burro. Nosotros sí incorporamos estos instrumentos en la práctica, ¿verdad? Y las canciones eran proyección del folclore urbano, popular, música de nueva trova, todo estamos en ese periodo, ¿verdad? Había una canción bien bonita que refleja el sincretismo, que se llama El Santo Tingo, porque el Santo Tingo es Teponaguaste, y en Cencerra las mujeres hacen una danza alrededor del Teponaguaste de una manera muy sencilla, ¿verdad? Muy sobria,
moviendo sus faldas. Imagínate, dice, vamos bailando el santo tingo tingo, se refiere a Tonaguaste, ¿verdad? Viva San Pedro y la Virgen de Mercedes, esto lo bailamos porque es devoción. Y bien interesante, o sea, le están bailando y cantando al Teponaguaste, que es el Santo Tingo, y están mencionando unos santos. Entonces, vemos el sincretismo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo recuperamos nosotros con Winama dentro del repertorio, se puede escuchar posteriormente, ¿verdad? Gracias, Pati. Sí, de hecho lo vamos a reproducir más adelante. Tenemos ahí también en la lista de canciones a reproducir una que se llama Dedicatoria del grupo Las Tocayas. Para quienes no saben náhuatl, la palabra tocaya viene del náhuatl, tucay, nombre, y también me llama la atención Patricia Morales Tijerino y yo, bueno, las dos me llaman Patricia, entonces por eso le pusimos tocaya, pero ese es un trabajo de memoria histórica, ¿verdad? Es diferente a, un poco hizo eso Winama, pero más que todo con las tocayas de que trabajamos, o sea, sabemos aquí en este país hay una gran herida o hay múltiples heridas, ¿verdad? Y hay trauma, muchas veces es transgeneracional o hay retraumatización que a las personas le pasa en la guerra, le pasa con Mara o Pandilla, ¿verdad? Entonces se revictimiza. Y normalmente el trauma, en el tema psicológico, ¿verdad? No se puede verbalizar, ¿verdad? Y no hay memoria. O sea, cuando a la gente se le pregunta, no haya cómo explicar, se queda callado. Entonces, el trauma lo que sucede es que se aloja en el cuerpo. El proceso no es que se cura, sino que se desinstala. Y nosotras con Patti hicimos 10 tracks. Ahí el primero es el que van a escuchar ustedes, ¿verdad? Que habla, y la primera cosa es construir memoria, ¿verdad? Hablar a nivel de relato, testimonio, transmitirlo oralmente, que la gente se exprese, ¿verdad? Y lograr desinstalar el trauma. Un poquito por ahí trabajamos con memoria histórica, con Patricia Morales Tijerino en Las Tocayas. Qué bonito, sí, gracias. De hecho, esa era la siguiente pregunta, pero ya respondió algo ahí, es respecto a la memoria histórica, ¿verdad? La importancia de promoverla o rescatarla en canciones. Y ese es el objetivo también de la música, ¿verdad? De la música popular, de hecho. Memoria musical, o sea, yo tengo un registro de muchas canciones que son inéditas, o sea, nunca fueron publicadas, quizás las no han sido grabadas, y ahí aparecen algunas. Bueno, la que van a escuchar en dedicatoria es un poema de Daniel Guevara, musicalizado por Nelson Díaz, ¿verdad? Y el texto es de Patricia Morales, ¿verdad? Tijerino. Entonces van a escuchar, o sea, autores, ¿verdad? Reconocidos, pero fueron del periodo de la guerra. Entonces eso se recupera y bueno, qué bien que coincidió ¿verdad? Con esto de las tocayas. Sí, de hecho, sí, es muy importante, ya que, como usted decía, ¿verdad? Hay muchos traumas ahí que hemos heredado, imagínense, de la guerra. Hay otros traumas más lejanos, por ejemplo, la masacre del 32, que también hay una canción por ahí que es homenaje a ese tema, y por veces uno ignora esos traumas, ¿verdad? O los deja pasar, deja ahí que el tiempo pase, pero el trauma no se va, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede un poco ahí ir soltando esos traumas que han quedado por veces por ahí? Aquí en El Salvador, ¿verdad? Es muy característico que hay mucha migración, tanto dentro como fuera del país, por veces por cuestiones que tienen que ver con conflictos sociales. También teníamos una pregunta, bueno, específicamente sobre el náhuatl, ya que usted también tiene como la dicha, pues, de saber náhuatl y también compartir en clase. ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Cómo fue sus anécdotas? ¿Cómo fue que se interesó por aprender náhuatl? ¿Cómo es que ha compuesto canciones en náhuatl también? Eso quisiéramos saber. Sí, les voy a contar un poco. Fíjese que, si usted se da cuenta, bueno, el grupo Winama, también estuve en el grupo Teocinte. En este periodo de finales de los 70 y 80 hubo una gran ola de músicos con nombres náhuatl o de lenguas ancestrales. Bueno, por ejemplo, en ese tiempo que nació Winama, el que estaba mencionando, estaba Yaxanutai, que era de danza, Amayudut, que era de música, Tawil era de música, o es conocido, pero de náhuatl, que es Solox, todavía
que en nuestro náhuatl sería chulut, ¿verdad? Porque nosotros en el náhuatl cuscateco no tenemos O, solo tenemos 4 vocales. Y si recuerdan el Yulugambaíta, sería Yulugambaíta, ¿verdad? Sería de otra manera, porque ellos retomaban nombres del náhuatl, del mexica, ¿verdad? Pero bueno, entonces esta fue como una primera motivación en ese tiempo, pero en ese entonces no enseñaba nada. Muchos de nuestros instrumentos y la vestimenta que usábamos tratábamos de buscar en códices o de buscar en registros y así nos vestíamos. Por lo menos me recuerdo, el primer traje fue el de pancha, bien pequeño, ¿verdad? Pero me costó hallar esa tela, me recuerdo, en el mercado fui allá y le llamaban una huilla. Otra cosa fue de que hay mucha gente, bueno, ya en el tiempo actual, ¿verdad? Cuando yo me interesé fue en el 2018. Me recuerdo, y ahí tal vez una anécdota bien, bueno, un poco, yo lo siento divertido, ¿verdad? Porque yo vi en el internet o en el Facebook, no me recuerdo, una canción decía, habrá clases de náhuatl. Y me llamó la atención porque eran en el Palacio Nacional. De qué chivo, voy a ir a ver, porque desde ahí hubo muchos disparos a masacres, por ejemplo, en el aniversario, cuando fue la muerte del entierro de Señor Romero, el 22 de enero, también del 80, o sea, yo dije, le quiero ver cómo es el palacio, ¿verdad? Por dentro, que lo abrieron en ese periodo al público. Pero yo tuve que decir que ese era un grupo de 50 personas y abrimos un grupo y era jueves en la tarde, entonces yo me fui y la pasé, ¿verdad? Entonces ya cuando subí, voy viendo una cola que llegaba casi a las gradas y me tocó hacer la cola. Llegamos 200 y pedían 50 y yo, no puede ser, decía yo. Y de eso, digamos, unos 30, quizá un 15%, un poquito por ahí, éramos mayores, la mayor parte eran jóvenes. Entonces tuvieron que formar 4 grupos. Quien convocaba era la iniciativa Portadores del Náhuatl, del IPN, y ahí es donde yo comencé. Entonces ellos tenían un formato de 20 lecciones una semana, más o menos en 4 meses se abordaba un ciclo, digamos, o un nivel. Entonces fue mi primera experiencia. Ahora, claro, yo nunca había hecho canciones. En ese periodo me tocó hacer una por una necesidad laboral, que la hice para una actividad, pero yo dije, no, esto tiene que ser una canción. Pero esa es una segunda anécdota. Cuando estaba estudiando, ya íbamos por la lección 11. Me acuerdo yo de esa experiencia divertida. Entonces, como quedaba en el palacio y son empleados públicos, los empleados públicos será de 2 a 4, pero te empiezan a sacar a las 3:30 porque quieren cerrar. Bueno, o sea, los empleados públicos así son, ¿verdad? Marcar tarjeta y todo, e irse a cobrar a las 4. Entonces, el último tema, estamos viendo adjetivos y estábamos viendo sustantivos, o sea, ni habíamos entrado a verbos, pero me gustó porque la última parte era los diminutivos y me llamó la atención las palabras. Cunechín era niñito, o besito, ¿verdad? Galanchín, lindo, también chichino, florcita, cacahuachichín, era sálida, crisalidita, ¿verdad? Entonces las palabras me encantaron tanto, pero ya lo vimos a la carrera, bueno, íbamos cerrando ventanas y todo, y ya dijo en la casa. Entonces, a lo que ahora es la BINAE, era el parqueo del banco hipotecario. Yo antes que tenía vehículo, ahí tenía parqueado el carro cuando salía de clase, pero ya no se me quitó esas palabras de la mente. Me fui en el carro manejando, llegué a la casa y no me podía dormir. Y esto tiene que ser una canción, y se la voy a mi nieto, ¿verdad? Entonces, el impacto en mi vida del náhuatl fue bien bonito, y yo creo que es todo un esfuerzo ya hablar de organización. O sea, yo me estoy enamorando de los pueblos, de conocer su identidad, sus diferentes expresiones, ¿verdad? Entonces eso es muy, y claro, dice, la primera canción se llamó Chin Chin, que no sonaba, ¿verdad? Un chin chin, ya sabemos todos cómo suena.
entonces se la dediqué en ese tiempo, mi nieto tenía 2 años. Esa fue una experiencia bien bonita al iniciar para mí en el náhuatl. Gracias por contar tus anécdotas, Pati. Muy bonito, sí, es muy bonito aprender el náhuatl y les hacemos la invitación para quienes están ahí escuchando el programa. En Santa Ana vamos a empezar clases de náhuatl con la iniciativa Portadores de Náhuatl en el mes de noviembre, un curso de verano, los días sábados de 2 a 4 de la tarde y los días domingos de 3 a 5 de la tarde. Los sábados en el Museo Regional de Occidente y los domingos en Endémica. Ambos lugares quedan en el centro de Santa Ana, así que para todos los que son de Occidente y afuera también, en la zona central, si pueden venir, también sería bueno. Otra pregunta, Pati, ya que sabemos que tienes tu emprendimiento, Flor de Mazat. Mazat, ¿qué significa esa palabra y dónde podemos contactar su emprendimiento? Bueno, yo tengo desde hace algunos años, más o menos desde el 2016, casi 10 años ya de trabajar en mi marca. Claro, Flor de Mazat no existe, ¿verdad? Quiero decir Flor de Venada, esa flor no existe, pero yo le di un significado de esa energía, esa rapidez o esa agilidad, la hermosura del movimiento del venado y en sus cuernos. O sea, cuando yo pensé en la inspiración para darle el nombre a mi emprendimiento, pues, ¿verdad? Hay una flor que tiene colores nativos. Yo me imaginaba con veranera, ¿verdad? En la cabeza, etcétera. Y fui construyendo esa identidad, ¿verdad? Entonces tengo varios, por ejemplo, joyería textil, tú lo decías al inicio, ¿verdad? También con piedras y con plumas y otras de origen de pueblos originarios, por ejemplo, de Panchimalco, ¿verdad? Con esa tela tengo varias pulseras de resistencia y muchas otras, digamos, de protectores, ¿verdad? De ojo de buey, de conacaste, etcétera, ¿verdad? Entonces, para encontrarme, sí, yo tengo Facebook y tengo Instagram, Flor de Mazat, pueden encontrarme, ¿verdad? Es fácil de hacerlo y ahí está toda la producción de trabajo. Es más, el 9 de noviembre habrá una exposición de ecomercado Alma Verde acá en la Plaza Soma todo el día. Es un domingo. Entonces invito también a las personas, que tenemos este espacio, a que participen, a que vengan a ver, que habemos muchos emprendedores de motivación ecológica, ¿verdad? Y de este tipo de trabajo más de identidad ancestral, ¿verdad? Salvadoreña. Gracias. Vaya, ahí para quienes están pendientes del programa y puedan asistir, sería muy bueno la invitación que nos hace Patricia. También, bueno, recordarles, ahí tenemos página en Facebook, Instagram, en TikTok, puedes buscarnos Radio Yuca 106.1 FM y también el programa, específicamente, programa Saberes Ancestrales. Tenemos ahí página en esas redes. Y en YouTube también ya abrimos una página, ahí vamos a subirlo. Ya estamos subiendo los podcasts que hemos grabado, ya tenemos 2 y este también va a quedar ahí, ¿verdad? Para ir terminando, Pati, te queremos hacer una pregunta. ¿Qué consejo le dieras a las personas que sienten interés en aprender nuestros idiomas maternos? Y no solo el idioma, por veces también quieren aprender sobre aspectos de identidad cultural, sobre la música popular también. Bueno, yo pienso, hoy hay diferentes opciones. Tenemos entre ellas IPN, ¿verdad? Hay otras experiencias locales, incluso algunos hasta en escuelas. Tenemos también la TARC, que es la Tamashtibu Enroitín, que es una iniciativa de salvadoreños en el exterior alojado ¿cómo se llama? En un servidor de la Universidad de Calgary. O sea, hay mucha solidaridad con el tema. Son algunas clases gratis, otras son pagadas. Hay otros muchos grupos aquí ya. Entonces, acceso hay, ¿verdad? Mucho más que en los tiempos en que estuvimos. Ahora, yo sí compartirles que yo en el momento que empecé a estudiar no sabía, pero
hace como 5 años mi madre me contó que ella murió, ¿verdad? Yo el año pasado, pero me contó que mi abuelo, sería mi abuelo materno, era nahuablante, pero había querido aprender la lengua. Entonces yo pienso que en general a todos acá es bien difícil que no tengamos sangre náhuatl en nuestro ADN. Hay muchos dirán que no, ¿verdad? Pero lo que sí les recomiendo es que tengamos una apertura, ¿verdad? Y te guste o no te guste, lo aprendas o no te aprendas. Hay unos dicen es una lengua muerta, es cosa de viejitos. No, o sea, es un patrimonio de todos los salvadoreños que ha sido negado o invisibilizado. Y que no solo se integren con la gramática, porque no es solo para mí empezar aprendiendo la lengua, pero no termina allí, sino que estoy enamorando de las ceremonias, de los colores, de los vestidos, ¿verdad? Entonces empecé a escribir, por ejemplo, hoy que he dado clases allí en Izalco, también en Suchitoto y en la misma TAR a nivel virtual, por ejemplo, hacer recetarios de cocina, o por ejemplo describir un árbol, el maquilismo, que sería el maquilismo 5 hojas, ¿verdad? O una caste, el cunagas, el árbol que escucha. Entonces, crear una parte importante no solo es aprenderlo, sino que también practicarlo, hacerlo. Y yo las canciones, les digo, nunca pensé que eso iba a servir, o sea, que yo iba a hacer alguna vez una canción, y ya a esta altura ya llevo 4 hechas en náhuatl, ¿verdad? Y eso, o sea, que realmente en el tiempo, hace 500 años, ¿verdad? El proceso de colonización se basó en 5 elementos, y uno es la pérdida de las lenguas o los idiomas, ¿verdad? Perdimos también la memoria histórica, perdimos los conocimientos, ¿verdad? Perdimos también los espacios físicos y los intangibles, y perdimos la espiritualidad. Entonces hay una propuesta, ¿verdad?, de un antropólogo mexicano que se llama Leonel Durán, que habla de la quíntuple recuperación. Entonces dice, recuperemos las lenguas, recuperemos la memoria histórica, recuperemos nuestros saberes comunitarios, recuperemos los espacios, ¿verdad?, comunitarios, públicos, sagrados, ¿verdad? Y también recuperemos nuestro pensar en nuestra espiritualidad para ir descolonizándonos. Entonces yo pienso que es una labor bien importante todo este esfuerzo de Semanáhuac y de Guillermo Marín, que son de becarios, ¿verdad? En México, ellos tienen muy buenos estudios, y yo les recomiendo. Realmente para mí fue un mundo nuevo que yo tuve a partir de la, ¿verdad?, de empezar a estudiar náhuatl. Fui metiéndome, y yo visito los cacahuiras, los pueblos lencas, los pueblos náhuatl, he ido a Santo Domingo de Guzmán, ahí salgo a Navisalco, o sea, yo voy a Panchimalco, a Guazapa, o sea, me he interesado, y es bien bonito conocer las variantes, las comidas, probarlas en los festivales gastronómicos, etcétera. Entonces ese no es solo una lengua muerta, sino que es una cultura viva, y para poder revitalizarla, ¿verdad? Sí, gracias, Pati, por esta entrevista tan pertinente. Acabo de hablar un poco de la música y también de la memoria histórica, del náhuatl también. Muchas gracias, Pati. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, y vamos a reproducir a continuación las canciones que nos has compartido. Muchas gracias también por compartir tu arte. Así que estamos ahí para otra llamada. Muchísimas gracias. Yo muy agradecida, honor estar con ustedes esta noche. Conocer, ¿verdad? Y platicar con personas que son la audiencia, que poco a poco va creciendo y que va siendo nuevas personas jóvenes que tienen inquietudes, rebeldía, ¿verdad?, y ganas de saber. Entonces, muchísimas gracias, Elías, por esta entrevista. Gracias a ti, Pati. Chipanu Yactayúa, pasa feliz noche. Yactayúa. Bien, acabamos de escuchar a